Pagué las lujosas vacaciones familiares de mi esposa, pero mi cuñada siguió excluyéndome de las fotos familiares y otras actividades, y ella esperaba que yo cubriera su factura. Nunca pensé que estaría sentado en un lujoso resort de Miami Beach, sintiéndome tan miserable. Lo que debían ser unas vacaciones familiares memorables se ha convertido en una pesadilla, gracias a mi cuñada. Estoy aquí con mi esposa, Sofía, con quien he estado casado durante 10 maravillosos años, junto con sus padres ancianos y Elisa. 2 días después de este viaje, ya estoy desconcertado por cómo Elisa me está tratando. Sofía y yo hemos construido una vida cómoda juntos durante la última década. Ambos ocupamos puestos ejecutivos en nuestras respectivas compañías y hemos trabajado duro para llegar a donde estamos. Nuestro estilo de vida refleja nuestro éxito, tomamos al menos 3 vacaciones importantes cada año, además de varias escapadas de fin de semana para romper la monotonía de nuestras vidas ocupadas. Elegimos no tener hijos, lo que nos da la libertad de viajar mucho. Durante los últimos 2 años, nos hemos propuesto incluir a los padres de Sofía en uno de nuestros viajes anuales. La salud de su padre ha ido empeorando rápidamente y su madre tiene dificultades para viajar sola con él. Este viaje de verano tenía un significado especial. El padre de Sofía expresó su deseo de visitar la ciudad de Miami, donde él y su esposa pasaron su luna de miel hace casi 5 décadas. Había algo en su voz cuando lo mencionó, un toque de urgencia que sugería que temía que esta podría ser su última oportunidad de volver a visitar esos recuerdos atesorados. Cuando se ofreció a contribuir con los gastos, sabiendo lo costosa que sería una semana en Miami, inmediatamente rechacé su propuesta. Estas personas me han tratado como a su propio hijo durante la última década y quería hacer esto por ellos. Mi situación financiera me permite cubrir cómodamente esos gastos, y ver su alegría al regresar a Miami valía cada centavo. Nuestro viaje cambió por completo cuando Elisa pidió unirse a nosotros. A diferencia de Sofía y de mí, la situación financiera de Elisa siempre ha sido difícil. Tiene 3 hijos que van a la escuela y los ingresos de su esposo apenas cubren sus necesidades básicas. Cada vez que compartimos fotos de nuestros viajes, Elisa comentaba que no había podido permitirse unas vacaciones adecuadas desde su luna de miel. Este año, se acercó directamente a nosotros para unirse al viaje a Miami, a pesar de saber que yo tendría que cubrir todos sus gastos. Acepté, creyendo que, después de todo, la familia debería ayudar. Desde el momento en que aterrizamos en Miami, algo se sintió mal respecto al comportamiento de Elisa. La primera bandera roja apareció solo unas horas después de registrarnos en nuestro resort en la playa. Elisa sugirió tomar una foto familiar frente a la impresionante vista al mar. Tomé mi teléfono, listo para configurar el temporizador, para que todos pudiéramos estar en la foto. Fue entonces cuando Elisa me detuvo. «Oh, ¿puedes tomarnos la foto? Solo queremos nosotros 4, mamá, papá, Sofía y yo». Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara, pero me quedé callado, pensando que tal vez querían una foto de su unidad familiar original. Pero esto no fue algo de una sola vez. Elisa lo convirtió en el tema de todas nuestras vacaciones. En cada lugar turístico, en cada restaurante, en cada momento memorable, encontraba una manera de excluirme. «Oh, solo los 4 o esto es solo para la familia» se convirtieron en constantes. Me convertí en el fotógrafo designado, siempre detrás de la cámara en lugar de crear recuerdos. Aún peor, Elisa comenzó a publicar estas fotos en las redes sociales, creando una narrativa en la que yo no existía en estas vacaciones familiares. Sofía ocasionalmente intervenía e insistía en que yo también era familia, y mis suegros me invitaban a unirme a las fotos. Pero Elisa siempre lograba manipular la situación hasta que yo volvía a estar detrás de la cámara. Sentía como si no fuera más que un cajero automático ambulante y fotógrafo personal para su reunión familiar perfecta. Después de un largo día de caminata y turismo, tenía muchas ganas de relajarme en el agua cristalina con su impresionante vista al mar. Justo cuando estaba a punto de entrar a la piscina, Elisa volvió a golpear. ¿Puedes quedarte afuera? Por un momento queremos una foto de chicas, simplemente mamá y yo. Lo que comenzó como una solicitud que parecía inocente se convirtió en una hora en la que estuve parado junto a la piscina, mientras Elisa iniciaba una sesión de fotos interminable. Primero fueron las mujeres, luego la foto de hermano, y luego otra de la familia original. Cada vez que intentaba unirme a ellos, Elisa encontraba otra combinación que convenientemente me excluía. No pude evitar preguntarme por qué se había molestado en venir a este viaje si mi presencia era un inconveniente tal. El incidente del paseo en barco del día siguiente fue aún más evidente. Llegamos al lugar turístico donde ofrecían tranquilos paseos en bote a lo largo de la costa. Los botes estaban diseñados con 2 filas de 2 asientos cada uno, perfectos para familias de 4, pero éramos 5. Antes de que alguien pudiera sugerir un sistema de rotación justo, Elisa intervino con su plan. Organizó que los padres de Sofía se sentaran juntos en una fila, mientras Elisa reclamaba el lugar al lado de Sofía en la segunda fila, insistiendo en que esta configuración sería perfecta para fotos familiares. Terminé solo en el siguiente bote, intercalado entre completos extraños. Ellos también compraron una foto de recuerdo del paseo en bote familiar, la cual ahora se encuentra en las redes sociales de Elisa. La foto de recuerdo del paseo en bote se convirtió en un símbolo perfecto de toda mi experiencia de vacaciones, apretujado torpemente entre extraños, mientras mi esposa y su familia creaban recuerdos perfectos sin mí.
No dejo de notar que en cada situación en la que alguien tenía que ser excluido, ese alguien siempre era yo. Elisa nunca se ofreció a cambiar de lugar o a tomar el turno para ser la extraña, a pesar de que todas estas vacaciones transcurrieron con mi dinero. La cena en el exclusivo restaurante de mariscos también fue igual. Había pasado semanas asegurando esta reserva en uno de los restaurantes más exclusivos frente al mar de Miami, solicitando específicamente una mesa privilegiada con una vista despejada de la puesta de sol. Cuando llegamos, la anfitriona nos llevó a una mesa redonda para 6, perfectamente posicionada para captar la luz de la hora dorada a través del océano. Había imaginado compartir este momento romántico con Sofía, los dos sentados juntos, disfrutando de la vista mientras sus padres se sentaban frente a nosotros. Elisa fácilmente podría haber tomado uno de los asientos laterales, después de todo, era la adición de último minuto a nuestro viaje. Antes de que alguien pudiera siquiera sacar una silla, Elisa se sentó junto a Sofía, mientras sus padres, naturalmente, ocupaban los mejores lugares para ver. Me encontré relegado a la peor posición posible, encajado entre la ocupada estación del servidor y los padres de Sofía, con mi espalda al atardecer. Había planeado específicamente esta cena cuando Sofía trató de defenderme, sugiriendo que reorganizáramos los asientos. El verdadero color de Elisa se mostró cuando le espetó a su hermana, diciéndole a Ra que dejara de ser tan pegajoso y recordándoles a todos que eran unas vacaciones familiares. La cena solo empeoró a medida que avanzaba la noche. Intenté participar en la conversación con la esperanza de encontrar algo en común, pero Elisa tenía otros planes. Cada vez que intentaba unirme, Elisa deliberadamente dirigía la discusión hacia recuerdos de la infancia, aventuras de la escuela secundaria y temas familiares de chistes internos. Eso obviamente me excluyó, incluso cuando Sofía y sus padres intentaron incluirme explicando el contexto o conectando historias con eventos actuales. Elisa inmediatamente interrumpía y redirigía la conversación, creando un muro impenetrable de historia compartida que me dejó sintiéndome como un extraño mirando hacia adentro de mi propia mesa. Para cuando llegó el postre, había dejado de intentar participar. El insulto final llegó durante nuestro plan de día de spa. Había organizado meticulosamente suites privadas en el Luxury Spa del resort, una para Sofía y yo, otra para sus padres y una habitación individual para Elisa. Cuando mi suegro no se sintió bien y decidió quedarse en la playa, pensé que los 4 aún podríamos disfrutar juntos de los tratamientos de spa, pero Elisa vio otra oportunidad para excluirme y, con una sonrisa, me sugirió que me quedara con su padre. Insistió en que necesitaban un día de chicas en el spa. La manipulación era obvia, una vez más, me estaba expulsando de una actividad que yo había planeado y pagado, usando la condición de su padre como palanca para hacerme parecer egoísta si protestaba. Sorprendentemente, el día resultó mejor de lo esperado, aunque no de la manera que había planeado. Sentado con mi suegro en la playa, tuvimos una de nuestras conversaciones más genuinas. Él compartió historias sobre su vida, ofreció sabiduría de sus años de experiencia, y nos conectamos de una manera que nunca antes habíamos hecho. Quería contarle cómo me trataba su hija menor para dejar salir toda la frustración que se había ido acumulando durante todo el viaje, pero, mirándolo disfrutar de la brisa del mar y compartir sus recuerdos con tanta alegría, no podía obligarme a cargarlo con un drama familiar. Intenté discutir esto con Ra en privado una noche en nuestra habitación de hotel. Mientras Elisa reconocía mis sentimientos heridos, su respuesta me dejó aún más confundido. Sugirió que tal vez el comportamiento de Elisa no fuera intencional, explicando cómo su infancia había estado marcada por los frecuentes despliegues militares de su padre. Rara vez tenían vacaciones familiares adecuadas juntos y, ahora, con la salud de su padre empeorando, Elisa podría estar tratando desesperadamente de recrear esos momentos familiares perdidos. La explicación de Ra me hizo preguntarme si estaba siendo demasiado sensible. ¿Era incorrecto de mi parte esperar inclusión solo porque estaba financiando el viaje? El hecho de que incluso estuviera cuestionando mi derecho a sentirme herido me hizo darme cuenta de cuán profundamente el comportamiento de Elisa había afectado mi confianza. Actualización 1. Después de compartir mi experiencia en línea, la avalancha de respuestas de apoyo me ayudó a validar lo que había estado sintiendo todo el tiempo. La gente señaló que el patrón de exclusión de Elisa era demasiado consistente para ser accidental, sus acciones mostraban una intención clara en lugar de una simple omisión. Sus perspectivas me ayudaron a ver que no se trataba de tener derecho a la inclusión porque yo lo pagué, sino de respeto y reconocimiento básicos como miembro de la familia. Mientras mi esposa intentaba racionalizar el comportamiento de su hermana a través del lente de sus experiencias infantiles, la realidad era más simple, lo que Elisa estaba haciendo no estaba bien. Independientemente de su motivación. En los últimos días de nuestro viaje a Miami, la constante exclusión y falta de respeto habían llegado a un punto de ebullición. La mañana antes de nuestra partida, finalmente llegué a mi punto de ruptura. Encontré un momento a solas con Sofía en nuestra habitación del hotel y la confronté por su postura pasiva durante todo el viaje. Pero su respuesta aún se centró en mantener la paz. Admitió que veía el comportamiento de Elisa, pero insistió en que una confrontación solo crearía un drama que podría arruinar lo que podría ser uno de los últimos viajes familiares de su padre. Sus palabras tenían sentido lógico, pero se sentían como otra traición. Una vez más, mis sentimientos estaban siendo sacrificados por el bien de la armonía familiar. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Mientras asentía junto con la súplica de Sofía de dejar ir las cosas, mi mente ya estaba formulando un plan.
Elisa había pasado todas las vacaciones tratándome como un forastero no deseado mientras disfrutaba felizmente del alojamiento de lujo y las comodidades que yo le brindaba. Parecía haber olvidado que todo este viaje, cada comida, cada actividad, cada tratamiento en el lugar, se había realizado por mi cuenta. Si quería fingir que yo no era parte de la familia, entonces tal vez era hora de mostrarle exactamente lo que eso significaba. En nuestra última mañana en Miami, puse mi plan en marcha. Casualmente le sugerí a Sofía que Elisa debería llevar a sus padres al aeropuerto antes que nosotros, afirmando que Elisa y yo lo seguiríamos más tarde. Sofía vio mis intenciones de inmediato. «Sé lo que estás intentando hacer», dijo en voz baja. «Seguro, sabes», respondí, «y ahora puedes permanecer neutral como lo has sido durante todo el viaje». Su leve asentimiento fue todo el reconocimiento que necesitaba. Después de una semana de ver a su hermana excluirme sistemáticamente de cada momento familiar, Sofía parecía dispuesta a dejar que el karma siguiera su curso. Una vez que se fueron, me acerqué a la recepción con mi estrategia cuidadosamente considerada. El sistema de facturación del hotel funcionó a mi favor. Mientras que las tarifas de las habitaciones se habían pagado por adelantado, todos los cargos adicionales acumulados durante la estancia se liquidaron al finalizar la compra. Esto incluía todos los servicios de habitación, cada tratamiento, cada cóctel junto a la piscina que Elisa había disfrutado libremente, asumiendo que yo lo cubriría todo. Le pedí al gerente que separara las facturas por sitio, contando una historia sobre propósitos impositivos. El gerente ni siquiera parpadeó ante la solicitud, era un procedimiento estándar. No pude evitar pensar en cómo Elisa nunca había considerado el costo de sus acciones, ya fuera emocional o financiero. Eso estaba a punto de cambiar. Después de pagar las cuentas de mi propia habitación y la suite de mis suegros, esperé el momento de la verdad. Sofía y sus padres ya estaban camino al aeropuerto, necesitaban tiempo extra debido a los problemas de movilidad de su padre y los arreglos de la silla de ruedas. Esto nos dejó solo a Elisa y a mí en el lobby del hotel cuando el gerente llamó su atención hacia su cuenta. El color desapareció del rostro de Elisa mientras miraba la factura detallada en sus manos. El monto total era asombroso, probablemente equivalente a varios meses de sus gastos habituales. Sus ojos se movieron entre la factura y mi rostro, la confusión se convirtió en pánico cuando la realidad se asentó. «¿No estás cubriendo esto?», preguntó, con la voz llena de incredulidad. Mantuve la compostura y respondí, «Ya pagué por mi familia, puedes cubrir tus propios gastos». Elisa buscó a tienta su tarjeta de crédito, su mano temblaba ligeramente mientras se la entregaba al gerente. El mensaje de transacción rechazada solo confirmó lo que ya sospechaba, había pasado toda la semana viviendo mucho más allá de sus posibilidades, segura de que yo pagaría la factura. El gerente volvió a deslizar su tarjeta, pero el resultado fue el mismo, su límite de crédito no estaba ni siquiera cerca de cubrir la mitad de lo que debía. Todas esas lujosas cenas y días de spa finalmente la habían alcanzado, y esta vez su cajero automático designado no vendría al rescate. Los siguientes 30 minutos en el vestíbulo del hotel fueron puro teatro. Elisa caminaba de un lado a otro mientras intentaba descifrar cómo manejar esta crisis inesperada. Cada pocos minutos, me lanzaba miradas desesperadas, claramente esperando que le hiciera una oferta para pagar, pero mantuve mi posición en el lujoso sofá del vestíbulo, aparentemente en calma, mientras saboreaba cada segundo de su situación. Podría haber terminado su terrible experiencia con un simple pase de mi tarjeta, y lo habría hecho si Elisa simplemente se hubiera disculpado por su comportamiento durante el viaje. Pero el orgullo de Elisa no la dejó dar ese paso. En su lugar, quería que yo me ofreciera a ayudar, como si tuviera derecho a mi dinero incluso después de una semana de tratarme como a un intruso no deseado. Finalmente, hizo la llamada que había estado evitando. Pude escuchar la voz de su esposo alzarse por el teléfono mientras Elisa le explicaba la situación. La factura que había acumulado ascendía a casi su salario mensual completo, y él exigía saber cómo podía haber gastado tan imprudentemente. Después de lo que pareció una eternidad de incómodas negociaciones y probablemente algunas promesas desesperadas de su parte, el dinero finalmente fue transferido para cubrir la factura. Durante el viaje en taxi al aeropuerto, Elisa permaneció en silencio, probablemente todavía procesando cómo reaccionaría su esposo cuando Elisa llegara a casa. Lo que no sabía era que sus problemas estaban lejos de terminar. Al llegar al aeropuerto, cuando fue hora de hacer el check-in, descubrió que yo no había completado su registro de vuelo. Mientras yo pasaba por el check-in prioritario, Elisa se quedó parada en la fila regular, haciendo malabares con su equipaje y cada vez más agitada al ver pasar los minutos. El golpe final llegó en la puerta de embarque. Había organizado silenciosamente ascensos a clase ejecutiva para mí y para sus padres como una agradable sorpresa para terminar su viaje cómodamente. Elisa, sin embargo, permaneció en su asiento económico original. La expresión de su rostro mientras caminaba con dificultad por nuestros espaciosos asientos de clase ejecutiva contó toda la historia, no dijo una palabra, pero su mandíbula apretada y su postura rígida lo decían todo. Durante todo el vuelo, Elisa se quedó cocinando en clase económica, mientras nosotros disfrutábamos del servicio premium en la parte delantera. En el momento en que aterrizamos, la compostura de Elisa finalmente se quebró. Prácticamente corrió hacia sus padres en el área de reclamo de equipaje, con lágrimas corriendo por su rostro mientras contaba su versión de los hechos. Según su dramático relato, yo la había abandonado en el hotel, la sometí a humillación pública y la excluí deliberadamente de las mejoras de vuelo.
Convenientemente omitió la parte sobre su campaña de una semana para excluirme de cada momento familiar. Su padre, quien ya estaba cansado del viaje, se mostró visiblemente angustiado mientras Elisa continuaba con su actuación. Incluso en ese momento, Elisa no mostró preocupación por la salud de su padre, demasiado concentrada en pintarse a sí misma como la víctima de mi supuesta crueldad. Mantuve mi compostura durante la exhibición de Elisa, esperando el momento adecuado para presentar mi versión. Cuando finalmente hablé, expliqué cómo Elisa me había excluido sistemáticamente de cada momento familiar durante unas vacaciones que yo había financiado. Cada foto familiar, cada disposición de los asientos manipulada y todas las conversaciones deliberadamente exclusivas las expuse una por una. La lógica simple era clara: si Elisa no me consideraba lo suficientemente familiar como para incluirme en los recuerdos, ¿por qué debería esperar que yo cubriera sus gastos como familia? Su actuación se detuvo abruptamente cuando su madre intervino. Después de una semana de observar el comportamiento de su hija, la madre de Sofía había llegado a su límite. Ya es suficiente, dijo firmemente. No queremos involucrarnos. Notamos que lo arrinconaste todo el tiempo, le propusimos que lo incluyeras, pero tenías tus propios planes para dejarlo de lado. Ahora, enfréntate a ello. Pero en lugar de aceptar la responsabilidad, Elisa arremetió con más saña y emergieron sus verdaderos colores. Me acusó de usar dinero para controlar a la familia y luego recurrió a Sofía. Te asociaste con tu marido para humillar a tu hermana, tu propia sangre, escupió. Verás lo que este hombre te va a hacer: se va a acostar con otra mujer justo delante de tus narices, y no podrás hacer nada. Está cegada por su dinero. La acusación infundada provocó una feroz respuesta de Sofía, convirtiendo el área de reclamo de equipaje en la escena de un drama familiar. La situación podría haber escalado aún más si no fuera por el padre de Sofía. Durante todo el viaje, él había mantenido un silencio digno, observando todo sin decir mucho, pero finalmente habló: pequeña, tu cuñado ha hecho suficiente por ti. Si no puedes apreciarlo, mejor mantén la boca cerrada. La simple declaración terminó efectivamente con la diatriba de Elisa, aunque el daño a las relaciones familiares ya estaba hecho. Después de las últimas palabras de mi suegro, un pesado silencio cayó sobre la terminal del aeropuerto. Su solicitud de irnos de inmediato se llenó de silenciosa autoridad y rápidamente lo ayudé a subir al auto. Nos alejamos, dejando a Elisa parada allí sola. Su orgullo le impedía pedir que la lleváramos, a pesar de estar a 70 millas de casa, y no había traído su propio auto al aeropuerto. Sabía que la tarifa del taxi sería astronómica, pero después de una semana de su exclusión deliberada, no pude sentir lástima. El viaje a casa con mis suegros fue tranquilo. Al llegar, ambos expresaron su genuina gratitud por las vacaciones. El abrazo de mi suegro duró más de lo habitual, comunicando más de lo que las palabras podrían decir. Sofía y yo regresamos a casa e inicialmente evitamos discutir lo que había sucedido, volviendo a nuestras rutinas normales. El tema permaneció sin tocarse hasta unos días después, cuando Sofía finalmente rompió el silencio. Elisa compartió que Elisa estaba enfrentando graves consecuencias financieras, su esposo estaba furioso por tener que rescatarla y exigía el pago total. Él se negó a salvar su pomposo trasero, como lo expresó, dejando a Elisa luchando por administrar tanto el pago como la factura regular de su tarjeta de crédito. Mientras Sofía apoyaba mis acciones, sugirió gentilmente que podría haber ido demasiado lejos, pero incluso al decirlo, reconoció que su hermana había necesitado esta llamada de atención. Elisa había pasado años aprovechándose de la generosidad de los demás mientras los trataba con desprecio. El hecho de que finalmente estuviera enfrentando consecuencias por sus acciones se sintió como una justicia largamente esperada. Cuando Sofía me preguntó si me arrepentía, honestamente pude decir que no. A veces, las lecciones más efectivas tienen los precios más altos, y Elisa había elegido su propia matrícula. Durante mi actualización en Acción de Gracias, después de compartir mi historia en línea, recibí reacciones encontradas. Algunas personas sugirieron que fui demasiado duro y que debería haber absorbido el costo para mantener la paz. Querían que yo fuera un felpudo, para aceptar tranquilamente ser tratado como un extraño y, al mismo tiempo, financiar las vacaciones de lujo de todos, pero sé lo que valgo y me niego a que me utilicen de esa manera. Nunca esperé que Elisa se burlara o se convirtiera en mi sirviente, todo lo que quería era respeto básico e inclusión en las actividades familiares. Incluso después de todo, habría cubierto sus gastos si Elisa simplemente hubiera reconocido su comportamiento y se hubiera disculpado, pero su orgullo era más importante para Elisa que hacer las cosas bien. La verdad es que Elisa y yo nunca fuimos cercanos. Nuestra relación consistía enteramente en saludos corteses en reuniones familiares cuando Elisa visitaba a Sofía. No tuvimos ninguna conexión real ni conversaciones significativas a lo largo de los años. Aún así, cuando Elisa pidió unirse a las vacaciones, acepté financiar su viaje sin dudarlo simplemente porque era familia. Esa generosidad debería haberle ganado al menos un nivel básico de respeto, pero, en cambio, pareció alimentar su determinación de excluirme aún más. El marido de Elisa todavía estaba furioso por tener que vaciar sus ahorros para cubrir sus gastos extravagantes, y la factura que había acumulado casi igualaba su salario mensual. Ningún trabajador estaría feliz de ver desaparecer el dinero que tanto le costó ganar porque su cónyuge pasó una semana jugando a ser princesa con el supuesto centavo de otra persona.
Pero, en lugar de aceptar la responsabilidad de sus acciones, Elisa hizo lo que mejor sabe hacer, hiló una narrativa pintándose a sí misma como la víctima y a mí como el villano que la había humillado deliberadamente. Durante los preparativos del Día de Acción de Gracias, mi suegra había estado planeando una celebración muy especial, sabiendo que podría ser una de las últimas festividades con mi suegro dada su salud empeorando. Pero el esposo de Elisa arruinó los planes al negarse a asistir, ya que no podía soportar sentarse en la misma mesa que alguien que humillaría a una persona financieramente más débil. Fue entonces cuando mi suegra finalmente tuvo suficiente y lo sentó. Le reveló la historia completa del comportamiento de Elisa durante el viaje a Miami. Mire las fotos de las vacaciones, le dijo. Mírelas de verdad. La evidencia estaba allí, en las publicaciones de Elisa en las redes sociales, foto tras foto donde me habían excluido deliberadamente, empujado detrás de la cámara o hecho sentar aparte. El registro visual de mi exclusión sistemática era imposible de negar. Mi suegra le explicó cómo Elisa y mi suegro habían tratado repetidamente de incluirme, solo para ver a Elisa crear nuevas formas de hacerme a un lado. Lo que hizo que esto fuera especialmente doloroso fue que siempre había respetado al esposo de Elisa. No éramos amigos cercanos, pero nuestras interacciones en Acción de Gracias y otros días festivos siempre habían sido agradables y respetuosas. Nunca lo había menospreciado por su situación financiera. En mi opinión, éramos solo dos hombres que nos habíamos casado con miembros de la misma familia, haciendo todo lo posible para apoyar a nuestras esposas y contribuir con lo que pudiéramos. El hecho de que Elisa lo hubiera manipulado para que me viera como una especie de villano clasista mostró hasta dónde llegaría para evitar asumir la responsabilidad por sus acciones. A pesar de mis reservas sobre asistir a la cena de Acción de Gracias después de todo lo que había sucedido, fui por el bien de mi suegro. La ausencia de Elisa y su esposo se explicó con una historia conveniente sobre la visita a sus padres. No fue hasta después de que se retiró la noche que surgió la historia real, y fue mucho más feo de lo que había imaginado. El incidente de Miami aparentemente había sido el catalizador de una pelea importante en el matrimonio de Elisa. En lugar de aprender la humildad de la experiencia, había convertido su humillación en munición contra su marido, degradándolo constantemente por su nivel de ingresos. Comenzó a exigirle que aceptara un segundo trabajo, además de su puesto de tiempo completo, a pesar de que Elisa solo trabajaba a tiempo parcial, apenas 20 horas a la semana. Cuando él accedió a buscar trabajo adicional, vino con una condición razonable, que tendría que alejarse de las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Este compromiso enfureció a Elisa. Mi suegra compartió cómo el esposo de Elisa se había derrumbado mientras le contaba todas las expectativas que se tenían sobre él. Asombrosamente, Elisa quería que él trabajara más de 40 horas a la semana y, al mismo tiempo, mantuviera su parte de responsabilidades domésticas, mientras Elisa mantenía su horario relajado. La actitud autoritaria que había sido tan evidente durante nuestras vacaciones en Miami era, aparentemente, solo la punta del iceberg. La mujer que había pasado una semana acumulando gastos que no podía pagar ahora estaba reprendiendo a su trabajador esposo por no brindarle un estilo de vida más lujoso. Mi suegra había intentado todo para razonar con Elisa, le aconsejó a su hija, defendió a su yerno e intentó hacerle entender a Elisa lo irrazonable de sus demandas. Pero parecía que el sabor del lujo durante nuestro viaje a Miami había despertado algo peligroso en Elisa. La mujer que alguna vez afirmó estar contenta con simples vacaciones familiares ahora estaba obsesionada con vivir un estilo de vida que nunca antes había tenido ni se merecía. La situación se volvió tan preocupante que mi suegra finalmente tuvo que darle un duro ultimátum. Le dijo a Elisa, sin rodeos, que si su comportamiento conducía al divorcio, no debería esperar ningún apoyo de la familia. Y, más importante aún, le advirtió que debía mantener cualquier problema matrimonial lejos de su padre. Su salud no podía soportar el estrés de ver el matrimonio de su hija implosionar debido a su nuevo materialismo. En nuestro camino a casa, después de la cena de Acción de Gracias, reflexioné sobre cómo nuestra bien intencionada invitación había fracasado. Recordé una cita que había visto en el resort: una vez que experimentas el lujo de una isla privada, nunca querrás poner un pie en una isla pública. El mismo principio se aplica a alguien que ha experimentado la clase ejecutiva después de años de economía, no hay vuelta atrás. Sin darme cuenta, le di a Elisa un vistazo de un estilo de vida que no podía sostener, y ahora su marido estaba pagando el precio. Toda la situación me hizo sentir culpable, no por hacerla pagar sus propias cuentas, sino por exponerla a un nivel de vida que había corrompido tanto su perspectiva. Su esposo, un hombre decente que trabajaba duro para mantener a su familia, ahora estaba siendo castigado por no poder mantener el lujo que Elisa probó brevemente. Solo podía esperar que Elisa entrara en razón antes de destruir su matrimonio en su afán de seguir un estilo de vida que no podía permitirse. En esta cuenta subimos las historias completas. Síguenos para más historias.